Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Pueblo dominicano, para nosotros es un gratísimo placer poder ofrecer este programa Momentos de la Historia en RTVD 4, que cubre como canal del Estado todas las incidencias importantes nacionales e internacionales. Durante esta semana, desde luego, el hecho más trascendente es lo que denominamos la Semana Santa o Semana Mayor, que hoy, Domingo de Ramos, se inicia, y para eso contamos con la presencia de una persona siempre bien recibida y que hace aporte extraordinario en su condición de historiador, en su condición de diplomático, en su condición de un hombre formado en un alto nivel en la Iglesia Católica y un conocedor de los temas más variados que incluyen el aspecto religioso y el aspecto, digamos, que tiene que ver con la filosofía, la mística y todos los acontecimientos que tienen que ver con la vida religiosa, principalmente católica, por su formación. Fue un hombre, un seminarista de alto relieve y un gran colaborador de este programa y de este canal. Me refiero al doctor Reinaldo Espinal, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos profundamente el sacrificio que significa para él dedicarnos este tiempo en beneficio del conocimiento de la teleaudiencia, de este canal y de este programa. Nuestras salutaciones, doctor Muchas gracias, Reinaldo. don Rafael, muchas gracias a usted. Siempre acojo con beneplácito, con cariño esta invitación y permítame que por su conducto yo salude a todos los amigos televidentes de su programa y de este canal, SER TV, Canal 4, cuya teleaudiencia se extiende a través de todo el país y más allá. Y que podamos hacer este programa que usted ha concebido con tanto acierto para poder acompañar al pueblo dominicano, creyentes, no creyentes, pero igual en un momento muy especial de la vida del año en el que la persona también puede tomar momentos más especiales para meditar, para reflexionar y para pasar revista a su vida y a su quehacer existencial. Así que me complace mucho estar en su programa. Yo quiero que hablemos, porque la Semana Mayor, como también se califica, se inicia el día de hoy, el Domingo de Ramos, decimos. No tiene una fecha exacta, que es un aspecto que yo quiero que ustedes nos expliquen, porque esas variaciones que ha habido a través del tiempo, a través de planteamientos y reflexiones y estudios canónicos a nivel internacional. Exactamente, El clero ha tomado decisiones que no solamente tienen que ver con el cambio de fecha, sino también variaciones en diferentes. Antes, una Semana Santa comenzaban los jueves a las 10 de la mañana y terminaban los sábados. Ahora se inicia el domingo, pero las actividades más relevantes también son
comienzan el jueves hasta el domingo de resurrección. Correcto. Vamos a hablar de esos 3 temas Correcto. en segmentos diferentes, pero hablemos primero de la significación del Domingo de Ramos. Cómo se desborda Nazareno Sí, con la acogida de Cristo que viene con toda la humildad característica en él, en un burro. Sin embargo, la población se lanza y ahí demuestra el respaldo de sus prédicas y la asimilación de la población entonces. Exactamente, sí. Usted lo ha dicho muy bien porque Jesús, digamos, tuvo 3 años de vida pública y en esos 3 años, pues evidentemente la gente conoció, él públicamente hizo, ¿verdad?, desde milagros y curaciones hasta hacer, digamos, anuncio de que él era el enviado, el Mesías, el Salvador y el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, que por tanto no era ni es un profeta más, sino el enviado del Padre para cumplir, llegado el momento, ¿verdad?, en la historia, en los tiempos que evolucionaban, el plan de Dios. Pero él sabía muy bien, por el marco en que desarrolló su misión, que él tenía que, en el marco de esa misión, cumplir con ella en cuanto a sabedor de que su vida no podía terminar sino con el sacrificio martirial, con el sacrificio de la cruz. Pero él llega y se anticipa, llega a Jerusalén, ya manda, ¿verdad?, desde Jerusalén el mensaje, porque era la capital de, digamos, de todo el ámbito del judaísmo, y él evidentemente va porque sabe que ya los días estaban cerca, ya las conspiraciones estaban hirviendo, porque hay que decirlo muy claro, los religiosos de la época, habían varios grupos en torno a Jesús, mejor dicho, y no en torno a Jesús, más bien en torno a la época en que Jesús realiza su trabajo. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los celotes, que eso eran rebeldes, que pensaban que para sacar al Imperio Romano había que luchar revolucionariamente, y estaban incluso un grupo que se llamaba los esenios, que esos sí habían ido al desierto a refugiarse, porque entendían que de alguna manera, como no había nada que cambiar en torno a la presencia del Imperio Romano, había que evidentemente irse al desierto, en cierta manera apartarse del torbellino. Y habían también bandas Claro, que exactamente, atracaban y hacían de todo, todos los tipos de desmanes. De todo, exactamente. Desierto. Pero Jesús tenía fundamentalmente a aquellos que controlaban el templo, los saduceos, los celotes, porque, hay que decirlo claro, el templo se había convertido también en una casa en la cual ellos querían controlar negocios que se articulaban en torno al templo, que todas las ofrendas que se ofrecían de sacrificio de animales había que comprárselo a ellos, que todo lo que se transaccionaba había que... Y Jesús un día incluso, usted lo recuerda, en el Evangelio, le dice, lejos de aquí, que esta casa es casa de Dios y ustedes la han querido convertir en un... hizo también una manifestación, de fuerza. De fuerza. Pero viene también otro elemento que hay que tomar en consideración y que es importante entenderlo para entender por qué Jesús llega a estos momentos, a estos días que estamos celebrando hoy, comenzando hoy Domingo de Ramos, y que continuará, como lo vamos a explicar más adelante, con la pasión, la muerte y la resurrección. Pero es el caso que también debemos tener presente que el Imperio Romano
había intervenido, ¿verdad?, en Jerusalén, en Palestina, en todo ese ámbito estaba la ocupación del imperio. ¿Qué pasa? El César, para todos los efectos de los interventores romanos, el César era la máxima autoridad, no había nadie por encima del César. Pero Jesús trazó una línea, porque recuerda usted que un día incluso le presentan una moneda a Jesús y le preguntan que a quién debía rendirse tributo, que si al César o a entonces Jesús le dice muy claro, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Quiere decir, el César no es Dios, con lo cual entra en una abierta contradicción también con el imperio romano. Incluso y finalmente Jesús tiene una gran situación con los mismos discípulos y los mismos seguidores, porque en torno a él habían quienes le seguían, como el caso de Judas Iscariote, porque pensaban que él iba a ser el libertador humano, revolucionario. Y el heredero y otros también que entendían, como el caso de Pedro, que la cosa no iba a ser tan difícil y por eso entonces, con una cierta ínfula de soberbia, dice, yo no te voy a negar hasta que el momento duro llegó y termina negando a Jesús. No, y Jesús prevé que él lo va, y prevé que lo va a negar eso 3 va a veces. ocurrir. Entonces Jesús se ve en ese momento, ya está el drama, pero había que cumplir el plan de Dios. Y ahí viene la aclamación del pueblo aquel domingo de Ramos, en que Jesús entra a Jerusalén montado en un borrico. Pero, obviamente, la veleidad de las masas, las mismas masas que lo aclaman el domingo, son las masas que piden crucifixión el Viernes Santo, 5 días después. Pero que ya veremos. Pero eso lo analizamos entonces en otro en el segmento. momento oportuno. Vamos por segmento, yo creo que es una introducción bien sustanciosa y bien clara, y entonces vamos a pausar y luego entonces entramos en ese periodo después del Domingo de Ramos, que es la pasión, la vida, los acontecidos, hasta el Jueves Santo, en que él no solamente hace lo que más se recuerda, y la misa es una síntesis de ese momento y lo vamos a desarrollar en el próximo segmento. Y le hemos llamado la Semana Mayor, porque es lo acontecido durante todo un ciclo que cubre lo que es una semana hoy. Pero en términos eclesiásticos llamamos la pasión de Cristo. ¿Qué sucedió durante ese periodo, principalmente entre jueves y viernes, que va a culminar con la muerte de Cristo, que sería ya, y la resurrección, que sería el último periodo que vamos a abarcar? Exactamente, sí. Como usted bien señala, la iglesia en estos días, ¿verdad?, de la Semana Mayor, celebra 3 grandes acontecimientos, 3 grandes misterios, que son los 3 misterios más grandes que configuran entonces la fe cristiana, ¿verdad? La pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y como nuestro pueblo, ¿verdad?, es un pueblo creyente, un pueblo católico, y mucha gente va al templo a celebrar estos misterios también en estos días, es importante un poco con pedagogía explicar cada uno de los días, lo que va aconteciendo. El jueves vamos a tener varios momentos fundamentales para la fe cristiana. El jueves, como recordaremos, Jesús realiza con sus discípulos
lo que se conoce como la última cena. Jesús convoca a los discípulos porque Él quiere tener con ellos ese momento, ¿verdad?, final, que es entonces el momento, un momento, digamos, culminante, porque Jesús sabe que ya su final está cerca, pero quiere también quedarse con sus discípulos para siempre. Y entonces es ahí, en aquel momento, donde se instituye el sacramento de la Eucaristía. El pan y el vino, que era el símbolo o los símbolos fundamentales de la cena pascual judía, se convierten en el misterio del cuerpo y la sangre del Señor, y a partir de entonces es lo que se actualiza en cada celebración eucarística, en cada misa, en cada Eucaristía. Lo que se hace es actualizar de manos, a través del sacerdote, el misterio a través del cual Jesús quiso quedarse con nosotros para siempre, a través de el pan y el vino transustanciado, transformado en el cuerpo y la sangre. Esto, desde el punto de vista de la lógica, resulta muy difícil comprenderlo, porque los seres humanos que somos herederos de los griegos estamos acostumbrados a todo entenderlo desde la vía de la razón, o por la vía de la razón, por la vía del intelecto. Sin embargo, es un misterio de fe, y la Iglesia, ¿verdad?, a través de los siglos, seguirá por los siglos de los siglos, per secula seculorum, como se dice en latín, celebrando el misterio de la Eucaristía, el alimento fundamental, que es como el alimento sustancial que el cristiano necesita para seguir librando el combate, ¿verdad?, el combate espiritual. Pero ese día también se instituye el sacramento, vamos a decirlo muy claro, el sacramento del amor, la alianza. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a los suyos, ¿y cómo lo hace? Fíjese, lo hace a través de un gesto, que es un gesto que hoy tal vez nos parece como una cosa muy simple, que alguien le lave los pies a otro, pero en el mundo judío, en la cosmovisión judaica, eso tenía, ¿cómo iba un superior a lavarle los pies a los subalternos? Jesús cambia la lógica a través de la cual los hombres y los seres humanos se tienen que relacionar, porque Jesús lo que dice es, un momento, ustedes están acostumbrados a que el que tiene autoridad, ¿verdad?, mande, ejerza, se imponga. Son esclavos exactamente. de lo que y pasaba. había que tener los esclavos para cuando usted entrara a la casa le lavaran los pies, porque ese es el tema. Y por eso se explica eso. Cuando usted entraba había que purificarse a la casa y entonces había que lavar, pero habían esclavos, habían servidores para lavarle los pies. Jesús, ¿qué hace? Jesús invierte la lógica, no. Jesús le lava los pies a sus discípulos y le dice algo entonces. Sean ustedes servidores de los demás. El cristiano, por tanto, no puede ser, y aquel que quiera, digamos así, seguir a Jesús, no puede ser una persona, o debe tratar, ¿verdad?, de no ser una persona presumida, una persona arrogante que siempre quiera entender que los demás tienen que estar a su servicio. El cristiano, el ser humano, está llamado a servir y Jesús le da ese mandato, pero también ese día Jesús instituye el sacramento del sacerdocio, el jueves. Hombre entre los hombres, pero para el servicio de Dios. Y entonces ese día, por tanto, jueves, tenemos esos tres grandes acontecimientos, ¿verdad? El jueves
institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio y sacramento del amor, el servicio. O sea, el cristiano como servidor. Entonces ve usted que cuando ahora la persona o cuando alguien va a la iglesia verá que esas tres cosas se hacen. Y luego también hay un evento importante que ya es, digamos, tradición de la iglesia, que el Jueves Santo se haga también lo que se llama la misa crismal. Y por eso en las diócesis, en cada una de las diócesis, usted verá que el obispo o el arzobispo, tanto en Santiago como en Santo Domingo son arzobispos, además diócesis obispo, congregará en torno a sí a todos los sacerdotes, a todos los laicos y celebrará la misa crismal, como se llama, pero es la misa de la institucionalización de la Eucaristía, la institucionalización del sacerdocio y la institucionalización del sacramento del amor. Eso será el jueves. En un próximo segmento, si usted quiere, entonces podemos explicar ya lo del viernes y el domingo, sí, que son, ¿verdad?, ya los momentos culminantes, tanto de la pasión, pero también, ¿verdad?, de la resurrección del Señor. Sí, cómo no. Yo creo que es un espacio que ha cubierto verdaderamente una etapa de esta semana que es la transformación del mundo, porque con el surgimiento, el nacimiento de la vida de Cristo en 13 años, se cambia el curso de la historia, incluso en términos de proceso. La vida es antes y después de Cristo, y esa es la importancia que tiene programa de esta naturaleza, porque no solamente aquí analizamos batallas, acontecimientos, traumas, sino que edificamos a la gente desde el punto de vista espiritual, religioso, teológico. Exacto. Y personalidades como usted enriquecen. Por aquí hemos tenido arzobispos, obispos, rectores de seminarios, figuras internacionales, pero usted como parte efectiva de la iglesia ha sido siempre un consecuente orientador en este programa y no podíamos prescindir de su conocimiento y de su vida clerical. Yo mismo fui también seminarista. Correcto. Pero su nivel le permite, combinando su conocimiento histórico, religioso y diplomático, en condensar explicaciones que fortalecen el trabajo que como canal del Estado viene realizando RTVD 4 para todo el país y más allá. En breve continuamos con nuestro invitado especial, el doctor Reinaldo Espinal. Bien, doctor Reinaldo, queremos que usted aborde el tema como definimos en el guión, en la parte que tiene que ver la muerte y la resurrección de Cristo, todos los antecedentes y acontecimientos que le sucedieron, con un mensaje final de orientación que le sirva no solamente a los que ven este programa, sino a la feligresía y a la población en general y a las generaciones actuales que solamente y han tratado de convertir y han logrado convertir esto en una fiesta pagana, en una fiesta de bebida, de placeres y no una fiesta consagrada a rendir homenaje al Rey de Reyes, a Jesús, el Hijo de Dios. Como usted bien señala, don Rafael, hay esos dos momentos culminantes ya también de la vida del Señor Jesús, después ya del jueves, ¿verdad?, de la última cena que explicamos, y la institucionalización de la Eucaristía y el sacramento, vamos, del amor. El viernes entonces pues viene
el momento culminante de su trayectoria en la tierra, vamos a decir, el momento más difícil y más duro, porque es el momento en el cual Jesús tiene que enfrentarse a la verdad, como se llama, en el sentido de que él sabía que ese momento iba a llegar, pero desde la perspectiva humana, cuando usted sabe que se expone ante el peligro, ante la muerte, evidentemente que también desde la perspectiva humana el ser humano puede experimentar la fragilidad. Jesús era Dios y era hombre. Y por eso en un momento dado le dice a sus, orando a su padre, dice, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y en esa obediencia radical se produce el juicio contra Jesús, acusado de qué? Bueno, lo que decíamos ya, acusado de blasfemia porque había dicho que él era Dios. Un judío no podía entender que un humano aparente pudiera decir que era Dios, porque Dios era el absoluto, el inalcanzable, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva... Y que desde el punto de vista romano había dioses por cada... Sí, no, y además el César, pero el César como Dios es terrenal, pero a fin de cuentas, para el judío también, la cosmovisión de que Dios era el intocable, de que Dios era inalcanzable, y que Jesús dijera que Él era Dios y que Él era el enviado de Dios, eso, bueno, desde el punto de vista del judaísmo, considerado como blasfemia, pero acusado también por los romanos de haber subvertido el orden, porque al final del día lo que dicen es que Él ha querido usurpar la autoridad del César. Y esos elementos se conjugan para la acusación final, que como saben ustedes, cuando leen el Evangelio, lo que se llama la pasión, se dan cuenta que ahí hay un drama, un diálogo, vamos a decir, asombroso entre Pilatos y Jesús, cuando Pilato quiere invocar su condición de rey, y Jesús le dice, tú eres rey porque mi Padre ha querido que tú seas rey. Dios es Dios, y tú piensas que tu poder es un poder absoluto, tu poder es transitorio, tu poder es relativo, tu poder es pasajero. El poder mío es de otra naturaleza. Por eso mi reino no es de este mundo, porque el reino tuyo es un reino efímero. Pero al fin de cuentas, la acusación y la aclamación viene esa misma turba multitudinaria que el domingo lo aclama como rey de los judíos, es la misma turba que vocifera y que levanta para que liberen al malhechor. Al ladrón y al criminal. Y condenen al inocente. Pero Jesús era muy consciente de que con ese acto de la pasión, hay que entender, porque hoy parece eso como... insólito. Sí, pero también hasta cierto punto, si no se explica, pudiera entenderse que bueno, eso era, no, el castigo de la crucifixión en el Imperio Romano era el castigo que se daba a los malhechores. Es decir, habían distintos tipos de castigo, pero ese en particular. Y Jesús entonces, como prefiguraba el profeta Isaías, mancillaron su rostro, desfiguraron su cara, que ya no parecía humano, un desecho de hombre, dice el profeta Isaías, prefigurando cómo iba a ocurrir la muerte de Jesús. Pero Él ha asumido nuestros pecados, ha asumido nuestros dolores y por su carga hemos sido curados. Ese es el gran misterio de la cruz. Porque vamos a estar claros, nadie se puede liberar del dolor. Este mundo quiere maquillar las cosas, querer disfrazar las cosas, querer eludir de la vida el dolor, la muerte. No, es una realidad que está ahí. Jesús lo que ha hecho es transformarla.
divinizarla, de manera que por eso, después que Jesús asumió la condición de encarnar la liberación y la salvación de nosotros, la muerte no tiene sobre el ser humano la última palabra. Esto es muy difícil a veces de entender desde la lógica. Incluso hay gente que quiere hacer escarceos filosóficos para que cuando uno quiere hablar de la inmortalidad, entonces quieren pensar como que uno está disparatando o que uno que está queriendo, como decían los marxistas, darle un consuelo en el cielo para que la gente se olvide de la tierra. No es eso. Es que por mucho que el ser humano luche por construir las cosas de la tierra, nunca va a desaparecer el dolor, ni va a desaparecer la muerte. Jesús transfigura la muerte, transfigura el dolor, y ese es el gran misterio del Viernes Santo. La cruz, por tanto, es redentora. De suerte que incluso usted recuerda que Juan Pablo Duarte, cuando está fundando la República y está realmente diseñando con los trinitarios el proyecto de nación, dice, la cruz no es el símbolo del castigo, sino es un medio de redención. Redención significa liberar un esclavo. Y lo que, digamos, celebramos entonces el domingo, la resurrección, 3 días después, cuando van a buscar a Jesús, no está sino la tumba vacía. Y que estaba custodiada porque tenía militares que, para evitar, porque se había anunciado que él... Pero es que realmente el amor definitivo, el amor verdadero, no podía quedarse en una tumba. El amor definitivo, el amor que redime, no puede caber en una losa fría. Dios levanta a su hijo de las penumbras de la muerte, lo saca de la muerte como manifestación de que donde debe estar nuestra confianza es en lo absoluto, que todas las demás cosas de la vida son transitorias, son efímeras, son medios para, pero lo definitivo está en Dios. Y la vida definitiva está en que nosotros asumamos nuestra condición de criaturas y reconozcamos, ¿verdad?, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, y que entonces en función de eso cultivemos el amor que transforma y que nos eleva y nos levanta para entonces nosotros comprender que la misión de Jesús en este mundo fue venir a insuflarnos esperanza, para que no vivamos la vida caminando sin luz, sin horizonte, sin futuro, para que el ser humano sepa que con Jesús la vida humana tiene un futuro definitivo. Y eso es lo que celebramos en estos días. Y por eso yo termino con esa exhortación, don Rafael, independientemente de donde estén ahora nuestros televidentes, siempre se puede sacar un espacio para volver sobre el propio interior, para reflexionar sobre cómo estoy orientando mi vida, cuáles son las cosas en las que yo necesito mejorar y cambiar para no dejarme instrumentar por las cosas, sino para yo, ayudado por Dios, caminar en la vida asumiendo que lo definitivo, lo verdaderamente definitivo, no está en este mundo, que tenemos que seguir luchando, seguir trabajando, tenemos que seguir construyendo, pero el ser humano tiene un destino definitivo. Y eso es lo que Jesús vino a traernos en estos días, ¿verdad?, en que celebramos el misterio de la pasión, de la muerte y la resurrección. Y esos misterios están conectados, porque no hay resurrección sin pasión. Jesús tuvo que pasar por la muerte para resucitar. No podemos pensar que la vida va a estar exenta de sufrimiento, la vida no va a estar exenta de dolor, la vida no va a estar exenta de dificultades.
pero Jesús estará ahí para acompañarnos siempre. Y ese es el mensaje que nos deja, ¿verdad? O nos dejan estos días, deseando a todos los amigos televidentes que puedan pasarlo con mucha paz, con mucha tranquilidad y con mucho sosiego espiritual, porque necesitamos el sosiego. Estamos viviendo en una sociedad muy turbulenta, muy agitada, muy cargada de estrés, de ansiedad, y necesitamos el silencio un poco para volver sobre nosotros mismos y elevar nuestra vida hacia Dios, hacia Jesús, que ha venido a sacrificarse y a morir por nosotros. Muy bien, al tiempo de agradecerle y ponderar la profundidad de su pensamiento, nosotros agradecemos su participación y exhortamos al país que siga la trayectoria de estas producciones extraordinarias y especiales que ofrece este canal del Estado, RTVD, que va a estar cubriendo las incidencias de toda esta Semana Santa, esta Semana Mayor, llegando a toda la población. Y nosotros felicitamos a la dirección de este canal, a su equipo técnico, a cada uno de sus laboriosos y entregados colaboradores y trabajadores de RTVD por el aporte que hacen a una población que muchas veces no toma la esencia de su mensaje, sino que ven la Semana Santa, la celebración, el ocio y también el peligro de muerte en forma indebida. Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia en este su canal 4 RTVD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron